De acuerdo, ahora vamos a ver el armado y colocación de acero en zapatas. El proceso constructivo para esta actividad nos refiere a que una zapata es un tipo de cimentación superficial y como en todo tipo de cimentación tiene el deber de garantizar la estabilidad de la edificación de la cual está soportando. De acuerdo a la forma de trabajo de esta actividad, podemos clasificarla como una zapata aislada, ya que no tiene ningún tipo de conexión con otras zapatas. El uso de las zapatas aisladas como una cimentación está determinada o limitada y solo se emplea cuando el suelo tiene una resistencia media o alta con respecto a las cargas, es decir, que tenga una capacidad portante alta o media. Para la realización de este taller vamos a tener en cuenta las siguientes medidas. Son 1,20 m de largo por 90 centímetros de ancho y 60 centímetros de altura. Está conformada por varillas de acero de 3 octavos. Sin embargo, para facilitar la enseñanza de este taller, vamos a utilizar varillas de media pulgada. La unión en base a los atortolamientos de estas varillas van a producir lo que es la parrilla. El primer paso para el armado del refuerzo de acero en zapatas aisladas es dimensionar las varillas de acero y marcar los puntos donde se hará el atortolamiento. Como podemos ver en la imagen, junto con el plano que ya se tiene, pues empezamos a generar lo que es las uniones en la parrilla, o bueno, las uniones de las varillas. Para este proceso se debe tener en cuenta que para iniciar la medida se hace después de 1 pulgada en cada uno de los lados. Esto debido a que esta pulgada nos va a ayudar a realizar el amarre de ambas varillas. Se debe posicionar las varillas de tal modo que estén listas para ser amarradas, haciendo uso del tortor y el alambre número 16, como podemos ver en la imagen. El amarre en todos los puntos debe ser de tipo doble, pero por temas de rapidez en campo y también en taller y para poder facilitar el aprendizaje de todos los amarres, se usan el amarre tipo doble únicamente en el perímetro de la parrilla y dentro de lo que son las uniones se usa el amarre simple. Con la ayuda del tortol procedemos a realizar este tipo de amarres y también con lo que nos enseñó el técnico del laboratorio eh, se produce hacer este tipo de actividad. El siguiente paso es la colocación de los dados de concreto en la parrilla, el cual consiste en colocar justamente estos dados en las separaciones por debajo de la parrilla, amarrándolos con el mismo alambre que cuentan estos dados. Este dado garantiza el cubrimiento que el acero debe tener en la zapata y también evita el contacto mismo con el suelo. El siguiente paso consiste en la delimitación del área donde posterior a la zapata se colocará la columna que se unirá con la viga de cimentación. Para este caso se diseñó una columna en el centro de la zapata y como podemos ver en la imagen se requiere saber cuál es el punto exacto céntrico que podemos ver en la zapata que tenemos. Se usan las herramientas adecuadas y se marca como podemos ver en la imagen. De igual manera, una vez que ya se tenga esta área correctamente delimitada para la columna, pasamos a colocar ya definitivamente la parrilla en el solado correspondiente a la zapata aislada. Esta debe ser bien colocada y lo más céntrica posible. Con la ayuda de los dados de concreto, como podemos ver en la imagen, se obtiene lo que es el espesor necesario de la zapata. Finalmente, con la parrilla de acero correctamente colocada, se procede a colocar la columna y se atortula con la parrilla para poder asegurar la misma y que pueda tener una buena rigidez capaz de soportar los siguientes procesos constructivos. El siguiente paso es el rendimiento, análisis y observaciones de trabajo. Según el rendimiento indicado en el taller, esta actividad nos debió demorar unos 30 minutos. Sin embargo, para un grupo de 5 personas atotolando y revisando todo lo que son este tipo de actividades, aprendiendo el proceso constructivo y realizando las mediciones y todo lo descrito previamente, nos tomó alrededor de 50 minutos culminar toda esta actividad, desde el inicio de la verificación de las medidas de las varillas en la parrilla hasta la culminación de la colocación de la columna. Teniendo un rendimiento bajo comparado con lo que se quería obtener, esto con la práctica debería tomarnos menos de 15 minutos, ya que colocar las uniones fue lo más trabajoso, además de contar con los criterios necesarios
para los espaciamientos de las varillas de acero de media pulgada. El trabajo en campo demostró la importancia en la coordinación, la precisión y la atención a los detalles del plano en el armado y colocación de las frenadas de pata. Cada etapa requiere un enfoque cuidadoso para cumplir con los estándares técnicos y asegurar la estabilidad de la estructura. Además, en el proceso surgieron varios inconvenientes que retrasaron la fluidez del trabajo. Todas estas observaciones en campo nos permiten entender cómo las condiciones reales pueden afectar la ejecución y cómo se deben aplicar los conocimientos teóricos para superar estos desafíos. Algunas observaciones en el trabajo fueron de tener en cuenta que no se puede empezar a medir la separación de las varillas de acero desde el inicio. En primera instancia estuvimos realizando este tipo de mediciones desde el inicio de la varilla de acero. Sin embargo, de haber realizado esta actividad desde ese punto, pues nos hubiera dificultado al momento de hacer los atortolamientos con la otra varilla en sentido contrario. Como se ve en la teoría, se debe dejar 1 pulgada que en campo se puede redondear a 2.5 centímetros. Esta acción se hace en ambos lados para facilitar el atortolamiento y después de ese punto, a partir de ahí se empieza a medir los 20 centímetros. Con todos los cálculos obtenidos, tras realizar el cálculo de la cantidad de varillas necesarias, se procede a sacar el promedio para las medidas de los espacios que se tienen en campo, que para esta ocasión fueron de 7 varillas. De igual manera, se debe tener en cuenta los equipos de protección personal o EPPs. Siempre se deben tener puestos. La seguridad del personal no está en discusión y aunque estemos en un taller de la universidad, estos equipos no deben pasar desapercibidos. Algunos errores que tuvimos en campo y que fueron mencionados por el profesor fueron que para realizar las mediciones, como se pueden ver en la imagen, se solían quitar los guantes, ya que el alumno indicaba que se le dificultaba agarrar y poder realizar las mediciones con la wincha, con los guantes. Otro punto importante es mantener el espacio de trabajo limpio y no poner en riesgo a nosotros o los demás colaboradores. Por ejemplo, en la imagen se puede ver cómo el tortor se encuentra en el piso con la punta hacia arriba. Este hecho puede ocasionar que por error de algún compañero lo pueda llegar a pisar y pueda llegar a lesionarse. O incluso también se puede llegar a caerse y si es que este tortor pues, se choca con la cabeza o alguien con cualquier parte del cuerpo, puede llegar a lesionarse gravemente. Al descubrirse este tipo de errores, se para totalmente el trabajo y se procede a realizar una charla al personal para tomar conciencia sobre estos temas. Saludos cordiales, estimado profesor Omar Kenaya, compañeros todos. Actividad 2. Simulación de llenado de concreto ciclópeo en cimiento corrido. El concreto ciclópeo es un material que nosotros usamos especialmente para la cimentación corrida en base a una mezcla de otros materiales como son la arena gruesa con el cemento y la roca angular de un tamaño menor o igual a 10 pulgadas. Sobre la definición, su resistencia mínima, la cantidad de roca y el tamaño de esta, así como las limitaciones, se encuentran en la norma E060 concreto armado del Reglamento Nacional de Edificaciones. El primer paso es la excavación, es decir, la preparación de nuestra área de trabajo. Tenemos las medidas en los planos. La profundidad debería de ser de 60 centímetros de profundidad, un largo de 1,20 m por un ancho de 45 centímetros. Esas son las medidas de nuestro proyecto. El fondo de cimentación debe quedar nivelado y compactado, limpio. Una vez cumplida esta condición, se procede al traslado de los materiales. El traslado de los materiales debería ser la roca, como ya dijimos, de un tamaño de hasta 10 pulgadas, roca angular, cemento y arena gruesa. Se hace la mezcla correspondiente entre la arena gruesa y el cemento,
obtenemos nuestro mortero y procedemos con el siguiente paso: el vaciado y la colocación de la roca. Una vez que colocamos la primera capa, es necesario colocar manualmente cada roca, de manera que quede embebida. Una parte debe quedar como sumergida dentro del mortero y la otra debe quedar expuesta para que funcione como una especie de empalme, como un enganche, como que traslapa a la siguiente capa de mortero que va a ser vaciada. Acá hay un punto crucial, y es que en nuestro desarrollo de esta actividad no consideramos medir la profundidad y por lo tanto no tuvimos el dato correcto de cuánto debería ser la altura de cada estrato. Esa fue una observación muy importante, fue un error de procedimiento. Entonces debió ser así: medir la profundidad de esta zanja, dividirla entre 3 y obtenemos la altura de cada estrato, es decir, de cada capa de mortero que vamos a vaciar. Muy bien, una vez que se ha corregido este importante detalle, procedemos a colocar la capa, la roca, como se indicó, y luego una siguiente capa. Son 3 capas. Una vez completada la segunda capa, colocamos nuevamente las rocas que ya son los restantes, manualmente, nuevamente, de manera que queden embebidas, y una parte de la roca debe quedar expuesta para recibir a la tercera y última capa de mortero. En las imágenes podemos ver en la primera figura, tenemos en la vista un agregado. Esto es arena gruesa. Nuestra actividad ha sido una simulación. En este caso, esta es la sustitución de la mezcla, ¿no?, de cemento con arena gruesa. Estamos haciendo una simulación. En la figura de abajo estamos viendo una roca angular empleada en nuestra actividad, que pese a que la norma nos permite emplear rocas de menores o igual a 10 pulgadas, entre todas las rocas que hemos manipulado, esta fue la más grande, de 7 pulgadas. No tiene mayor relevancia de que no sea de 10 pulgadas en este caso, no hay ningún problema, pero fue un punto que observamos y queríamos compartir con ustedes. Una vez que hemos completado la última capa, es decir, hemos vaciado el último estrato de mortero, debe quedar al nivel de la superficie, es decir, al nivel del terreno natural. Y hay que nivelarlo. Para ello empleamos una regla de aluminio y se emparejó toda la superficie. En las imágenes podemos ver en la figura 3, si observamos detenidamente y con cuidado, vamos a ver que hay una roca que está en una posición incorrecta. Eso se debió a que hubo una mala práctica. La roca fue arrojada hacia el fondo, lo cual no es aceptable, no es el procedimiento. Eso se considera un error, una mala práctica. Eso ameritó una observación por parte de nuestro docente, así como el sustento técnico y las instrucciones que corresponden. Se procedió a corregir este problema. En la figura de abajo, en la figura 4, se puede observar la correcta colocación de las rocas angulares en el mortero. La colocación es manual
En cierto modo, la roca debe quedar de manera vertical y estable, ¿no? La idea es que este, nos ayude a enlazar dos estratos, ¿no? Es necesario tener esta posición, como se ve en la foto, en la imagen. Los operadores tienen que agacharse, ponerse de rodillas y extender el brazo y colocar de esa forma la roca. No hay otra posibilidad. En la figura 5 ya podemos observar la colocación del último estrato, o el vaciado del mismo. Todavía se puede ver parte de las rocas. En la figura 6 ya se ha cubierto totalmente la zanja y ya se está procediendo a la nivelación de la superficie. Es decir, desde el nivel que estamos viendo ahora hacia abajo se encuentra la cimentación corrida que acabamos de vaciar. La actividad fue completada entonces. Se hizo un registro fílmico de esta actividad desde que iniciamos hasta su término. Hemos empleado 12 minutos. De esos 12 minutos podemos apreciar que casi, más de 6 minutos, 6 minutos con 59 segundos fueron productivos, se destinó a trabajo. Y eso equivale al 58% del tiempo. El 42% restante fue empleado en hacer pausas para corregir, para las observaciones, para las consultas, para dialogar y solucionar los problemas que se presentaron en la ejecución. Sí. Entonces, hemos tenido un 58% de tiempo efectivo que fue productivo y un 42% de tiempo improductivo. Cabe destacar que el factor que incidió fue la falta de experiencia en este tipo de trabajo y la falta de preparación. Cabe decir, estudiar previamente el proyecto antes de realizar la actividad. Tenemos un registro de las incidencias. Dos fueron las más importantes, en sí se presentaron dos incidencias muy importantes. Y la primera fue, como se comentó previamente, que no se había verificado la profundidad de nuestra zanja. Entonces no conocíamos cuál sería la altura de cada capa o de cada estrato. Estábamos trabajando a ciegas o al tanteo. Y eso es incorrecto, es un error. Y la otra incidencia fue que al inicio, después de colocar el primer estrato, se colocaron las rocas soltándolas o arrojándolas. Las rocas quedaron en mala posición, lo cual también es una mala práctica, es un error. Se procedió a corregir. Eso se podrá ver en el siguiente video. Es un corto. El video original es bastante largo, está en la dirección que se ve allí. Parte de ese video es nuestra actividad que duró 12 minutos, pero estas incidencias tomaron alrededor de 1 minuto más o menos. Vamos a ver si se puede visualizar. Ahí está. Correcto. ¡Joven! No. Aquí es cuando nuestro docente hace la observación correcto en el momento preciso para que podamos nosotros corregir lo que estamos haciendo mal. Grave, porque eso me parece interesante. Grave. ¿No? Ahí se puede ver la roca que quedó en mala posición porque fue prácticamente arrojada. Como se ve, las otras rocas están colocadas, aparentemente se ven muy bien.
tiene la parte perfilada, tiene la parte angular. Pero la roca que se ve en este momento en la mano del operador, que tiene el brazo extendido, está totalmente de manera incorrecta. Y se procedió a hacer la corrección en el momento. De concreto. Grave, grave. No, pero ya está grabando, ya para la televisión están grabando. Además, se puede verificar la necesidad de prácticamente arrodillarse o tener el cuerpo como recostado para llegar de manera confortable, porque tenemos que manipular la roca, tenemos que hacerlo. Así que si uno está en una posición parado, no lo va a poder hacer. Tiene que necesariamente agacharse o ponerse de rodillas para meterle el brazo y colocar la roca. ¿Qué es lo que estaban haciendo antes, ingeniero? Primero se le pone concreto para que luego la roca, la piedra, ahora se traslape. diferente. Claro, pero muy aparte de eso, inicialmente que hacía su grupo, estaba lanzando. Y cuando uno lanza en un concreto ciclópeo, ¿qué es lo que va a ocurrir con la roca? Se va a sentar. Y eso va a hacer que la roca llegue a la parte de la base, que es lo que nunca queremos. ¿Ok? Así que, ¿ya vaciaron el primer nivel? ¿Sí? ¿Qué altura tiene de profundidad? Y aquí viene la siguiente observación, más importante aún. No, las dos observaciones son muy importantes, pero digo que esta es la más importante porque esto debió ser el punto de partida, haber tomado medidas, ¿no?, con la wincha sobre la profundidad para saber cuánto debió ser la altura de cada estrato. ¿Qué profundidad tiene? ¿Y cómo han saber que han hecho el primer estrato? Ya. Si se supone que la profundidad tiene que dividirlo entre 3 para poder hacer... La wincha láser nomás. Foto y video de... Y allí, sí, ha sido un grave error y en ese momento se procedió a corregirlo y tomar las medidas correspondientes. Felizmente, recién se había estado empezando, entonces se pudo corregir. Sí, esas fueron las dos incidencias críticas de nuestra actividad. Cabe señalarse como datos adicionales, por ejemplo, en el tema del tiempo, ¿no? Como dijimos, esta actividad duró 12 minutos y poquito más de la mitad del tiempo fue productivo y la otra no. Por otro lado, hemos tenido 6 operadores, ¿no? Nuestro grupo fue de 6 personas, pero normalmente trabajaron 4 de manera permanente, porque 2 personas se encargaban del vaciado y otras 2 personas se encargaron de colocar las rocas. Entonces tuvimos 2 personas, una de ellas que se encargaba de hacer la filmación y tomado de fotos, y la otra persona que estaba ahí como un comodín para reemplazo de otro operador. ¿Por qué? Porque al final todos hemos participado y todos llegaron a realizar una tarea de esta actividad. Entonces fuimos rotando, de tal forma que todos participaron. Pero para el tema del rendimiento, en función de el volumen de vaciado, consideré 4 personas que fueron las que siempre estuvieron trabajando. Entonces, el cálculo que se realizó ha arrojado que el rendimiento fue de 0,41 metros cúbicos por hora, considerando 4 personas, nuestra cuadrilla de 4 personas, digamos. Sin embargo, este número podría resultar muy sobrevalorado, ya que nosotros hicimos una simulación. Las 2 primeras tareas, que fue la primera, la de excavación, y la segunda del traslado de materiales, ya habían sido, digamos, fueron apoyadas, ¿no?, por la universidad. Entonces nosotros prácticamente hemos iniciado desde el vaciado y colocación de roca. Las 2 primeras tareas ya no lo llegamos a realizar. Entonces, en la vida real,
de realizar esta actividad incurriríamos en más tiempo, porque habría que trasladar el material y hacer la mezcla. Entonces, ya, es un mayor tiempo y este rendimiento calculado seguramente sería más bajo, ¿no? Pero bueno, esto fue una simulación y lo más importante ha sido rescatar de que la falta de experiencia y la falta de preparación, es decir, de un estudio previo del proyecto, influyen en el tiempo que se requiere para realizar la actividad. Bueno, eso es todo lo que hemos querido compartir. Ok, en la siguiente actividad observamos, hemos hecho el armado y colocación de acero del sobrecimiento armado. Inicialmente hemos preparado el sustrato, es decir, hemos limpiado y nivelado el área donde se colocará el sobrecimiento. Y luego, teóricamente, nosotros debimos cortar y doblar el acero, según las especificaciones de diseño estructural, los planos. Pero por un tema académico, nos dieron ya cortado las varillas principales y los estribos, que son los aceros transversales. Y para simplificar el proceso, ya nos dieron al otro lado, armado, cortado, ¿no? Y simplemente hemos colocado el acero según las disposiciones del plano. Luego hemos usado escantillones, es decir, separadores, para mantener la posición correcta del acero durante el encofrado. El recubrimiento hemos considerado 7 centímetros y solamente eso ha sido tiempo. Y bueno, el tiempo, claro, depende de la complejidad del sobrecimiento. En este caso es un sobrecimiento de 0.0675 metros cúbicos. Y bueno, se observa que nuestra eficiencia, o sea, todo el tiempo que nos tomó, ha sido aproximadamente 12 minutos. Y según el análisis de precios unitarios de la fuente del gobierno de Tumbes, es por un operario no oficial de la mano de obra, y por cada metro cúbico se considera 25 soles, y también con un tiempo aproximado de 1.5, o sea, 1 hora y media y 2 horas para un metro cúbico de sobrecimiento armado. Pero nosotros nos tomó 12 minutos. Aproximadamente, o sea, el tiempo que debería tomarnos como realidad nos debió tomar 20 minutos, ¿no? Entonces ahí se ve, o sea, nosotros somos superior a como alrededor del 60%, y esto claramente se puede decir que, o sea, se concluye que nosotros somos superior o sea, a la media de los 20 minutos de eficiencia. Pero eso no significa que nosotros hayamos sido más eficientes, sino que nuestra armadura de sobrecimiento ya estaba armada. Pero por otro lado se puede extrapolar eso, pues, o sea, se puede suponer que nosotros somos menos eficientes que, supongamos, que un operario más el oficial. Además, debería haber una proporcionalidad respecto a las cantidades, porque como nosotros se observa que ahí somos 3 personas, más todavía el profesor, el técnico, que nos estuvo ayudando. Pero todo eso se puede comparar que nosotros somos menos eficientes que a un operario que ya está acostumbrado a ese tipo de actividades, ¿no? Y por ello se recomienda que nosotros, para tener una mejor eficiencia, se recomienda, debido a nuestra escasa experiencia en campo,
y también nuestra lentitud observada, que revisemos los manuales de construcción y que revisemos más a fondo los temas y que también pasemos más, tengamos más, nos empapemos en campo para tener mucho más experiencia y ser mucho más eficientes. Buenas tardes. Realizaré la explicación de lo que es la simulación del vaciado de sobrecimiento que se realizó en el taller. Inicialmente se tiene que dar una lectura de los planos, ver los cortes, revisar para poder saber cómo vamos a, de cuánto de ancho tiene nuestro sobrecimiento, ¿no? En este caso tenía 13 centímetros de ancho. Como se puede observar en la imagen, ya tuvimos los paneles armados, pero sin embargo nosotros tuvimos que agregar los demás elementos. Cabe recalcar que el encofrado tiene 5 elementos, ¿no? Los paneles, los refuerzos verticales que funcionan como bastidores, los refuerzos horizontales, que en este caso está en la parte inferior. Tenemos las diagonales como cuarto elemento, y como quinto elemento tenemos el muerto, que es la parte de abajo que está separada del panel, que une las diagonales con el refuerzo horizontal. Entonces, cada uno de estos elementos es muy importante, ¿no? Para mantener la estabilidad del encofrado. Luego de ello, una vez ya hecho el encofrado, se estuvo revisando el nivel en todo momento, ¿no? Antes de colocar las tapas. Se revisó que todo esté adecuadamente, como se puede observar en la imagen inferior. Se estuvo revisando también que se mantengan los 13 centímetros que indica el plano, ¿no? Y después se colocó el acero, y una vez asegurándonos que todas las medidas estén correctas. Como se puede ver, hay un dado de concreto en la parte de abajo, en la imagen, que mide 4 centímetros, sí, más o menos 4 centímetros. Esos dados se colocaron para aislar el acero de la base, ¿no? Y posteriormente se realizó el vaciado de concreto. Se simuló, ¿no? Se simuló que esto era concreto, con ayuda de una pala se estuvo realizando el vaciado. Hay que recalcar que el vaciado tiene que ser de manera cuidadosa, sin derramar, para evitar, ¿no? Evitar tener desperdicios. Siempre va a haber desperdicios, pero evitar el menor desperdicio posible, porque esto trae consigo gastos, ¿no? Gastos económicos. Entonces hay que evitarlo y ser cuidadosos al vaciar. Después se realiza regleado, nivelación de lo que es el concreto con el encofrado, como se puede observar, y esto para hacer que las tareas posteriores al sobrecimiento pues se hagan mejor, ¿no? Con una mejor calidad, una calidad de trabajo buena. Entonces por eso se hace una correcta nivelación. Y finalmente se realizó el rayado del concreto de sobrecimiento en fresco. ¿Para qué? Bueno, esto es para tener una mejor adherencia cuando se coloquen los ladrillos, ¿no? Los agujeros que se generen al hacer el rayado, pues van a tener una mejor adherencia cuando se eche la lechada y el mortero para ascender los ladrillos, ¿no? Y así quedó como la segunda imagen. Colocación de acero y encofrado en viga de cimentación. Proceso constructivo. El proceso se puede dividir en 4 pasos. Paso 1. El primer paso fue el replanteo de los trazos y medidas para una viga de cimentación de 4 y 27 metros de largo y 12 y 25 metros de ancho. Este replanteo es crítico para asegurar que las dimensiones sean exactas y se ajusten a los planos. En este caso, se observó un retraso debido a un doble marcado en el trazado, lo que nos obligó a corregir el trazo y causó una demora innecesaria. Paso 2. Con el acero ya armado en el taller, se procedió a colocarlo en el lugar. La viga de cimentación fue introducida a través del acero de las columnas previamente plantadas y plomadas. Durante esta etapa, surgió un problema con el mal confinamiento de los estribos en una columna, lo que dificultó el ingreso del acero de la viga, causando otro retraso. Paso 3. Una vez colocado el acero, se procedió a colocar los tacos de concreto de 3 centímetros en la parte inferior. Esto asegura el recubrimiento adecuado entre el acero y el suelo. Luego se encofró la primera cara de la viga utilizando listones de madera, asegurando que se mantuviera su verticalidad con el uso de un nivel de mano. Paso 4. Finalmente,
se colocó la segunda tapa del encofrado, se aseguraron los espárragos con los escantillones de 12 y 25 cm y se ajustaron con mariposas hasta alcanzar el tope necesario. Rendimiento. Según Capeco, el rendimiento para el encofrado de una viga de cimentación es de 12 metros cuadrados por día con un operario y un ayudante. Sin embargo, en nuestro caso, siendo un grupo de 6 personas, nos tomó 37 minutos realizar el trabajo de colocación del acero y encofrado, mientras que según la referencia, una pareja lo hace en 30 minutos. Esto refleja un bajo rendimiento y una falta de coordinación que afectó negativamente los tiempos de ejecución. Análisis y observaciones. El trabajo en campo resaltó la importancia de seguir al pie de la letra los planos estructurales, la precisión en el trazado y la colocación del acero. Problemas como el doble trazado y el mal confinamiento de los estribos en una columna no solo generaron retrasos, sino que pusieron en riesgo la calidad de la obra. Las condiciones en obra pueden presentar desafíos que requieren soluciones rápidas y eficaces, pero siempre basadas en principios técnicos. Conclusión sobre el rendimiento. El rendimiento observado en nuestro grupo fue inferior al esperado. La falta de coordinación y los problemas de precisión impactaron directamente el tiempo de ejecución. Recomendación: para mejorar el rendimiento, es crucial realizar una planificación más detallada y fortalecer la supervisión, asegurando que el trabajo siga estrictamente los planos y normas. Además, sería beneficioso que todos los operarios cuenten con un nivel adecuado de formación, como el que ofrece Sensico, para mejorar la ejecución en obra. Espero que este análisis les haya dado una idea clara de los desafíos en la colocación de acero y encofrado en vigas de cimentación, y de la importancia de seguir las normas técnicas para asegurar la estabilidad y calidad de las estructuras.